Hola nuevamente, vamos a continuar con lo que es el estudio de la palabra de Dios y para eso en este momento vamos a hablar acerca de la lealtad a Dios y no permitir contaminarse con la ideología de Babilonia. Para eso vamos a ir al libro de Daniel, que nos va a explicar cómo el profeta enfrentó a Babilonia en Babilonia, siendo él un esclavo. Pero para eso les voy a invitar a que tengamos una oración corta. Oremos. Padre, gracias por su palabra, porque es nuestra única fuente y antorcha segura que tenemos en un mundo lleno de oscuridad. Que usted nos dé su espíritu para entenderla, atesorarla y vivirla. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Lealtad. Lealtad a Dios y no permitir ser contaminado con la ideología de Babilonia. En la conquista de Jerusalén es interesante algunos datos que nos deben de ayudar a tener un marco de referencia. En la invasión de Babilonia hacia Jerusalén, cuando esto se dio, fue destruido todo. Los ejércitos de Babilonia destruyeron todo, casas, el templo y los palacios de Jerusalén, y se llevaron los utensilios que ocupaban en el templo. Eso fue saqueado y fue llevado, miren qué interesante, al templo de Babilonia. Se llevaron alrededor de 10,000 cautivos, entre ellos iban príncipes, artesanos y herreros, cerca de 10,000. Cuando se da eso, ahí iba en medio de esos 10,000, iba Daniel y sus 3 amigos, de los cuales habla la Biblia. ¿Por qué ocurrió esta desgracia de ser destruido el templo, de llevarse los utensilios que servían para adorar a Dios, llevarlos a un templo de dioses paganos? Era una blasfemia, era algo terrible. ¿Por qué creen que se dio esta desgracia? La Biblia nos da ciertas situaciones que nos llevan a la conclusión. ¿Por qué? Porque a veces suceden cosas inexplicables. Todo tiene una respuesta. Vean lo que dice la Biblia. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Qué más pasó? Dice ahí, y Jehová, miren lo que dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Segunda Crónicas 36, versículo 11 en adelante. En este caso hemos leído del 14 al 17. Vean el marco de referencia. Un pueblo obstinado en no querer aceptar los llamamientos de Dios. Dios mandaba profetas para que se volvieran de su mal proceder, pero ellos, al contrario, se burlaban. Esa es la triste condición de las personas, que a veces se burlan de la invitación de Dios a acercarse a Él, que a veces menosprecian los llamados de Dios, que a veces incluso blasfeman contra Dios. Entonces, cuando se da esto, Dios llega un momento que la misericordia se acaba, no porque Dios se le acaba. Hemos visto en los videos anteriores cuando es que se termina la gracia de Dios. Es cuando el hombre ha ido demasiado lejos y ya no está interesado en buscar a Dios. Es ahí cuando Él cierra, el mismo ser humano cierra su gracia. Eso lo hemos visto en los videos anteriores. Ahora, cuando se da esto de esa desgracia, miren qué interesante en Daniel 1:2 lo que dice. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios,
y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ya vimos en el libro de Crónicas por qué se dio esta situación, porque alguien podría decir, ¿por qué? Ahora, Daniel nos dice en el 1:2 de que Dios entrega a Babilonia a Jerusalén. Entonces podemos concluir que siempre hay consecuencias para cada acción. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, siempre habrá una consecuencia, para bien o para mal. No podemos evitar eso. Si somos obedientes, interesante, Dios va a bendecir. Si somos desobedientes, nos vamos a alejar de las bendiciones de Dios y por ende vendrá la maldición. Entonces, ahí se cumple lo que dice Gálatas: lo que sembramos, vamos a cosechar. Entonces, es ahí donde, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué estoy haciendo hoy yo con mi vida? No olvide que lo que usted haga va a repercutir en el futuro inmediato y también en la eternidad. En ese contexto debemos hoy de reflexionar un momento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reflexionar? Hagamos un alto en la vida y pensemos. Así como estos hombres pensaron, la marcha de Jerusalén hasta Babilonia duró aproximadamente 2 semanas. Iban caminando. Caminaban hacia la esclavitud. Estos 10,000 cautivos sabían que eran ya esclavos de Babilonia. Iban caminando hacia la esclavitud, un futuro bien complicado, bien difícil, bien incierto, porque un esclavo podía morir en el momento en que el amo o el dueño lo dispusiera. El dolor de la invasión era grande, haber perdido a sus seres queridos, ver destruidos sus casas, sus propiedades, ver cómo habían matado a su familia. Era doloroso. Sabían que no iban a volver a la tierra que ellos amaban. Y entonces podrían preguntarse, ¿dónde está ese Dios todopoderoso al que Dios siempre había cuidado? Entonces es ahí donde debemos de reflexionar, porque hoy podría usted estar pasando una situación complicada, difícil y adversa, y usted dice, ¿dónde está ese Dios? ¿Por qué Dios no interviene? Es momento de reflexionar. Para Daniel y los 10,000 cautivos fue un cambio muy drástico, un cambio de 180 grados, podríamos decir. ¿Por qué? Hubo un cambio de identidad. Cuando decimos cambio de identidad, querían cambiar su pensamiento, su ideología, sus costumbres, sus hábitos, su manera de ser. ¿Por qué les cambian los nombres? Porque los nombres de ellos eran con un significado espiritual. Daniel significa Dios es mi juez, Dios es mi justicia. Ananías, otro de los personajes que describe Daniel, Ananías significa Dios es misericordioso. Vean lo que significa Misael, quien pertenece a Dios. Nombres con significado espiritual hacia Dios. Azarías significa Dios ayuda. Pero cuando llegan a Babilonia, el registro bíblico dice en Daniel 1 que les fueron cambiados los nombres. A Daniel se le puso Belsasar, que significa príncipe Bel, en honor a estos dioses paganos que no tenían nada que ver con Dios, porque querían cambiar su ideología, su manera de pensar, para que fueran diferentes. A Ananías le llamaron Sadrach, siervo de Sin, otro dios pagano. A Misael le pusieron Mesac, quien es como Acú. Entonces vean cómo fueron cambiados sus nombres. Azarías ahora se llamaba Abednego, siervo de Nebo. Entonces ahí hay un cambio drástico de cultura, de hábitos, de alimentación. Era totalmente diferente. Criados en Jerusalén con adorar a Dios, ahora de ir al templo, al santuario, ahora estaban en Babilonia y era todo totalmente diferente. Era un cambio de estilo de vida, hasta en la alimentación,
en la vestimenta. Pero vean lo que dice Daniel 1:5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Hasta la comida les cambiaron, y les fueron dicha qué iba a comer. Por 3 años iban a ser educados, por 3 años iban a ser culturizados a la ideología de Babilonia. En esos 3 años, entonces, iban a borrarle lo que ellos habían aprendido en Jerusalén. La comida del rey era rica, era deliciosa, como hoy lo hay en los restaurantes. Era una comida muy especial, el rey la mandó a dársela a ellos. Era una comida de cosas que Dios no aceptaba. Ahí tenían ya el primer problema, porque era comida rica, pero era que Dios no había dejado estipulada según la Biblia, especialmente en el libro de Levíticos 11. Era una comida dedicada a los dioses paganos, o sea que comer de esa comida era participar de la idolatría hacia los dioses de Babilonia. Vean qué interesante. Alguien podría decir, ¿qué tiene que ver la comida? La comida, si como esto no me voy a perder. Es que no es el acto de comer, sino lo que conlleva, todo lo que gira alrededor de la acción de comer una comida que Dios no aprueba. En este caso, esta comida era dedicada a los dioses de Babilonia, y si comían ellos, era como que estuvieran participando de la adoración a los dioses. Qué interesante, porque esto era el plan del enemigo. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Daniel y sus 3 amigos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hace usted? ¿Qué voy a hacer yo cuando estemos ante la prueba de ser leal a Dios o configurarme a la idolatría que este mundo vive? Podrían haber pensado, tenemos que hacer lo que nos mandan. Aquí ellos son la autoridad. Es peligroso. Posiblemente nos matarán si no obedecemos. Eran esclavos, recuerden, no tenían voz ni voto. Además, es tan rico y tenemos hambre, podrían haber dicho. Dios va a entender. Dios sabe que necesitamos esto. Podrían haber pensado, como a veces argumentamos nosotros. Estamos lejos de la casa. Es más, Dios ya quizás ni nos va a escuchar. Nadie nos ve. Nadie. Somos esclavos. Posiblemente no volvamos a Jerusalén. Entonces, ¿qué de malo está que yo participe de esta comida? Podrían haber argumentado. Además, aquí reinan otras costumbres y tenemos que adaptarnos. Podrían haber dicho también. Habían muchas excusas, muchos argumentos. Hay que adaptarse, como a veces dicen. Los tiempos han cambiado y hoy son otros tiempos y tenemos que adaptarnos. Eso a veces es peligroso, porque los principios de Dios no cambian y no son negociables. Entonces Dios entenderá seguramente que las condiciones son desfavorables para nosotros. Podrían haber dicho eso, podrían haber argumentado eso, pero veamos cuál fue la respuesta de estos jóvenes. En Daniel, miren lo que dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón, oiga, Daniel decidió, Daniel determinó, Daniel estaba, firme en no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Que el comer era contaminarse con la ideología de Babilonia. Cómo la alimentación iba a influir en su estado espiritual. Es interesante esto, porque era la comida, pero él dice, no me obliguen a contaminarme, porque era una comida en honor a los dioses, o era participar de la idolatría. Eso lo iba a contaminar él en su adoración a Dios. Entonces él le pide a el jefe de los eunucos que no le obligue a comer ese tipo de comida, aunque podría decir que era válido, pero él estaba dispuesto a no hacerlo, no quería contaminarse. Hermano, amigo, ¿tenemos esa determinación nosotros o cedemos
ante la presión, ante la prueba, y cedemos y terminamos participando de los pecados de Babilonia. Entonces él le dice, en otras palabras, no quiero ser igual a los de Babilonia. Yo soy un hijo de Dios y quiero vivir la ideología del pueblo de Dios. No quiero ser como los de Babilonia. Eso estaba diciendo Daniel y sus amigos. No practicar lo que practicaban los de Babilonia. Miren qué interesante. Aquí cabe quizás aquel texto donde dice, en el mundo, pero no del mundo. En Babilonia, pero no iba a participar de los pecados de Babilonia, porque él era un hijo de Dios. Qué interesante esto. No pensar como pensaban los de Babilonia. Como hoy el mundo ha sido arrastrado por la ideología de Babilonia espiritual, y se practica lo mismo que se practicó en el pasado. Ahora, ¿qué se requería para enfrentar esta prueba? Porque no era fácil. Recuerden que eran esclavos, y un esclavo no tenía voz ni voto. Al contrario, al pedir algo hasta podía ir a la muerte. Pero ¿qué se requería? Se requería fe. Eso es lo que se requiere para no contaminarnos con la ideología. En Marcos 9, 23 y 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué cosa dice? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces ahí es donde podemos ver que la fe produce valor, valentía, y produce dominio propio, que es lo que hoy la humanidad no tiene en la mayoría de las personas. Entonces, ¿quiere usted tener valor? ¿Quiere usted tener dominio propio? Yo lo quiero tener. Entonces debemos de decidir por Dios, y Dios hará el resto. Dios jamás va a abandonar a un hijo fiel. Aún en la muerte lo va a sostener. ¿Por qué? Dios siempre trabaja a favor de sus hijos fieles, ayudándoles en sus problemas, siempre. En la enfermedad, en problemas familiares, en la pérdida del trabajo, en de cualquier problema. Daniel 1:9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cayó bien Daniel, pero ya Dios estaba obrando en el corazón de este hombre pagano para que aceptara la petición de Daniel. Cuando estamos frente a la crisis, frente a la prueba y no hay salida, mantengámonos fiel a Dios y Dios va a abrir una puerta. Y como dice el canto, Dios habrá sendas donde no lo hay, donde no los hay. Dios bendice a sus hijos fieles, y eso lo podemos ver. Daniel 1:12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Esa iba a ser la alimentación. Y que hicieran la prueba por 10 días. Miren qué interesante. ¿Y qué pasó? Daniel 1:15 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Empieza Dios a obrar un milagro. Daniel y sus amigos se veían saludables, se veían bien, comiendo legumbres y tomando agua. Ellos no comían la comida de Babilonia, ellos no comían la comida que el rey les había asignado. ¿Qué está comiendo usted? ¿Qué estoy comiendo yo? Lo que comemos. Ahí hay un adagio, un refrán donde dice, dime qué comes y te diré de qué te vas a enfermar. Interesante. Lo que comemos nos va a repercutir, no solo físicamente, sino también a veces espiritualmente. Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Ahí viene, Dios empieza a orar, les da conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en visión, en toda visión y sueños. Entonces ya Dios empieza a dotarlos de un conocimiento que los hizo mejores que los otros que estaban allí. En todo el asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1:20. Vean, Dios bendice a sus hijos fieles. Tal vez usted está pasando una prueba donde debe decidir o ser leal a Dios o ceder ante la presión. Si usted cede ante la presión,
parece que va a ganar, pero con el tiempo va a perder. Pero si usted se mantiene leal a Dios, parece que hoy va a perder, pero con el tiempo va a ganar, porque Dios va a revertir eso y Dios jamás lo va a desamparar a usted, jamás me va a desamparar a mí. No es fácil, pero que el Dios del cielo está dispuesto a darnos poder, a darnos fuerza, a darnos valor. Que si usted está viviendo eso, podamos buscar a Dios. En ese sentido, la historia se está repitiendo. ¿Saben por qué? Ellos se propusieron, ellos son historias, descansan en el polvo de la tierra. Hoy está usted y estoy yo. ¿Saben por qué? ¿Qué estamos haciendo como Daniel? ¿O estamos cediendo? ¿Nos parecemos al mundo? ¿Practicamos las cosas del mundo? ¿Somos como la Babilonia? ¿Practicamos las cosas de Babilonia? ¿Queremos ser como Daniel? ¿Quiere usted ser como Daniel? Yo quiero ser como Daniel, ser leal a Dios y no dejarme contaminar con Babilonia. ¿Quiere que Dios lo guarde en la hora de la prueba? Yo deseo, me imagino que usted también, pero tenemos que decidir por Dios ante la crisis, ante la adversidad. ¿Anhela que Dios lo bendiga? Yo anhelo que Dios me bendiga, pero para eso tenemos que ser como Daniel, proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos con la ideología de Babilonia. ¿Cuántos están dispuestos a no contaminarse con la Babilonia actual? ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto a decidir por Dios o va a seguir el derrotero de Babilonia que hoy ha contaminado al mundo entero? Que Dios pueda bendecirnos de tal manera que podamos ser leales a Dios. Y cuando usted y yo tomemos esa determinación, la providencia, el Dios del cielo, va a intervenir y va a empezar a obrar milagros extraordinarios. Yo creo que usted también está deseando que Dios lo bendiga y usted está deseoso de ser leal a Dios. ¿Le parece? ¿Está usted dispuesto a ser leal a Dios y a no contaminarse con Babilonia? Me imagino que sí. Si esa es su decisión, Dios lo va a bendecir grandemente. Si no es esa su decisión, está bien, al final cada uno decide lo mejor, pero no olvide que lo mejor es decidir por Dios. Que Dios le bendiga y tenga un buen día.